como si alguien o algo estuviera observando, pero de inmediato descartó en ese pensamiento, no quiso asustar a Tommy con una teoría descabellada de las que cada vez con más frecuencia era presa, aunque no se lo había contado a nadie. Algunas ideas debían mantenerse ocultas y encerrarlas en un baúl o en ideas debidas debían meterse ocultas y encerradas en un baúl más en lo más rescondito. El inconsciente quizás así dejarían de existir. Tommy empujó con todas sus fuerzas el enorme portón de acero oxidado y desvencijado en la construcción, lo que ocasionó que se produjera un chirrido tan agudo y penetrante como si unas uñas largas y afiladas rasgaran un cristal, y el olor encerrado y podrido enviado las fosas nasales, y Ayesa sintió el deseo de retroceder, a pesar de que había sido muchas veces las que había estado allí. Sin duda muchos restos de animales muertos abundaban en el interior del complejo, que resultaba liberíntico para cualquier que lo visitaría por primera vez. Quizás perros salvajes o liebres entraran a ese lugar buscando alimento, y lo único que habrían encontrado habría sido la muerte en algunos de los subterráneos y pasadizos que abundaban ahí, y a los que ambos amigos nunca se habían atrevido a explorar por recomendación explícita de sus padres. Entraron en un gran salón con alfombras roídas, tapetes colgados sobre las paredes que ahora solo eran jirones de tela enmohecida, y candelabros postrados en la parte superior, hecho añicos que simulaban ser arañas de cristal del techo. Acuarteado había varios agujeros por los que la luz solar se colaba de manera furtiva hacia el interior, dando un aspecto y todo demasiado tenebroso, pues el efecto óptico que las luces producían resultaba inquietante en aquel salón, y distorsionaba los muebles de allí. Estaban llenos de telarañas y agujeros. Había también algunos espejos sobre las paredes, pero no reflectaban nada, puesto que estaban cubiertos de polvo y suciedad. Aun si la niña pudo ver un pedazo de su ojo violeta en su trozo de espejo agrietado, pero debido a la cuartedura su ojo parecía una masa deforme como la de una bestia mitológica que tenía dos ojos sobrepuestos y amorfos. Te reto a llegar al pozo principal, dijo Tommy. El primero que llegue le dará mesada, su mesada al otro. ¿Qué dices? A ninguno de los dos nos da mesada, replicó Ayesa, sonriendo. Bueno, solo lo dije para hacer las cosas más interesantes. Estoy cansado de ganarte en todo. Lo que tú digas en este lugar me da escalofríos, pero es inevitable pasar por aquí para llegar al pozo. Creí que te gustaba este lugar. Me gusta en su mayoría, pero nunca me ha gustado estar en este salón en particular. ¿A ti sí? Me da igual. Si te obligaran a pasar la noche aquí, no creo que te diera igual. Quizás de noche las cosas cambien,
Por eso mi papá siempre me ha advertido que vengamos de día. El mío también. Vamos, ¿qué dices? ¿Aceptas el reto de llegar al pozo principal? No de limpiar con la lengua todos los espejos que hay en este salón, pero claro que de llegar al pozo. Todo sea por el espíritu deportivo. Se me ocurre una idea para hacerlo más interesante. Cada uno de nosotros tomará una ruta diferente para llegar ahí. Tú tomarás el camino de la izquierda por donde están esas paredes. Y al y a la, y a las alfombras rojas y yo tomaré el de la derecha por donde está el área donde estuvieron antes las grandes cocinas. ¿Te parece? Te dejé el camino más fácil, no tienes que esquivar cuchillos, machetes y navajas oxidadas. El que gane tendrá el derecho a pedirle al perdedor un gran favor al que no podría negarse. ¿Qué te parece? No lo sé, Tommy. No creo que debamos separarnos. No lo sé, Tommy, contestó el amigo con una voz chillona, imitando a Yesa. ¿Acaso eres gallina? Suenas como una niña pequeña. Pues de hecho lo soy. Si una niña es capaz de comerse un bagre entero y después decir el abecedario erectuando. Solo ha sido una par de ocasiones, pero está bien. Acepto el reto. Te espero allá entonces, Ayesa. Ahora muerde el polvo. Tommy salió corriendo por unos pasadizos del lado derecho del salón tras haber hecho esta palabra, perdiéndose en la negrura ya hacía delante. Ayesa se entremeció y tuvo el terrible presentimiento de que nunca volvería a ver a su amigo, pero trató de controlar los nervios por lo que provocaba el haberse quedado ahí sola, en medio de tan grande edificación que contenía tantos secretos de épocas antiguas. No quería llegar en el último lugar porque Tommy se lo cantaría por meses, así que me emprendió su caminata por el sendero del lado izquierdo, que estaba mejor iluminado que el que había tomado su amigo. A pesar de que el piso estaba hecho de mármol, tras algunas pisadas que daba Yesa, se dio cuenta de que en ciertas zonas donde pisaba la superficie crujía y levantaba una fina capa de polvo. Conforme se iba internando por el camino, a, el olor a encerrado era, era más penetrante, hundaba sus fosas nasales dejando un aroma desagradable con olor rojo y difuminado, reinaba por los pasillos por donde iba caminando, y si le hacía kilómetros era mucho más divertido atravesarlos con Tommy. La verdad es que en ese momento no se sentía muy bien. Se tocó la frente y notó que estaba empapada en sudor, pero no era un sudor tibio y pegajoso como el de siempre. Era un sudor helado y poco espeso, como hielo derritiéndose. Conforme más avanzaba, la luz color carmesí iluminaba con mayor intensidad el lugar, y la chica ignoraba dónde provenía aquel extraño resplandor, como el de un sol moribundo perteneciente a una galaxia distante. Llegó donde había un piso de madera que se encontraba apolillada, llena de agujeros, y crujía de madera espantosa con cada pisada. Temió caer, puesto que si lo hacía le tomaría mucho tiempo a Tommy encontrarla. Y si caía nadie podría escucharla gritar. Había escuchado decir
a su padre que alguna vez las ruinas donde estaba en esos momentos habían sido construidas para unas profundas catumbas se encontraban cientos metros abajo la superficie. Además de algunos aldeanos, aldeanos le habían contado historias bastante turbias acerca de la naturaleza de donde se hallaban las leyendas sobre algún siniestro que había ocurrido en el profundo de la edificación cientos de años atrás, pero en ese no era el momento para recordar cosas de la naturaleza, aunque le encantaba soñar y fantasear en cosas inversoriginales que jamás ocurrirán. Ayesa en el fondo era una persona pragmática que sabía que la magia se había extinguido mucho, pero mucho tiempo atrás. El silencio ahí dentro de era tan abrumador que hubiera preferido mil veces discutir con su padre. No se escuchaban los murmullos del mar ni el centro de las gaviotas y la distancia como en otras ocasiones, solo una calma opresiva y desesperante, como si algo terrible estuviera a punto de ocurrir. Junto como el de las noches cuando estaba a punto de comenzar una tormenta, un temor ocurrente que tenía cuando era niña, cuando llovía a recurrente, cuando era niña, que cuando llovía a trompicones, se imaginaba seres monstruosos emergidos de las nubes y descendiendo desde el cielo plomizo, seres de naturaleza terrible que venían en su búsqueda para llevársela lejos y arrebatarle todo lo que más amaba. Se despertaba llorando e iba a romelinarse entonces en la cama de su padre mientras las consolaba cantándole canciones de cuna. Al mismo tiempo que Laika lamía los pies de la niña, pero todo eso había quedado atrás. Ya no eres una niña pequeña, se dirigió reprimiéndose. Es curioso que algunos miedos nunca se van y se quedan guardados en la mente inconsciente esperando el momento para resurgir y desgarrarte la cordura con los largos y los filosos colmillos. Siguió caminando y decidió que era demasiado tarde para volver atrás. Según recordaba, la salida hacia el pozo principal y no quedaba ya muy lejos, aunque en ese lugar y en esos momentos el tiempo parecía detenerse, alargarse y encontrarse con una liga. Es una de las paredes. Observó que unos bloques de ladrillo sobresalían de otros, lo cual le pareció inusual. Por mero figonio y sin pensarla demasiado, tentó un bloque con las llamas de sus dedos, la cual se sentía áspero y rugoso. De pronto la pared se movió por completo, sumiéndose hacia el interior. La niña dio un sobresalto y se entampó contra la pared que tenía a sus espaldas. Cuando el muro que tenía enfrente terminó de hacer su lento monótono recorrido, Ayesha notó que había unas escaleras descendantes y estrechas que se sumían a la más profunda oscuridad. La niña se sintió presa de la oscuridad. Aquel había sido un hallazgo que nunca había tenido y que se había ido muchas veces en ese lugar. Pensó bajar los peñados para, aparte de las advertencias de su padre, recordó muchos cuentos donde la protagonista era forzado a descender por unas escaleras parecidas y nunca nada bueno salía de aquella acción, así que decidió continuar su camino. No seré un cliché ambulante, pensó. Esto está mal.
de una y mil formas, se dijo a sí misma mientras hacía acopio de su valor y apresuró el paso. La ligera corriente de aire se colaba en el lugar, ya no era tan aciaga, y Ayesa podía percibir el olor, el olor salado y fresco de la brisa marina. Se reprimió por dejarse sugestionar por sus cosas sin sentido y juró nunca deseárselo a nadie, puesto que quedaría en ridículo. Las historias de miedo simplemente no existían, ni si ocurrían no lo hacían en esa parte del mundo donde todo era en extremo aburrido y monótono. Absortada en sus pensamientos, apenas se dio cuenta de que había llegado y estaba frente a unas anchas escaleras que daban a la planta alta y llegaban a una gran ventanal por donde entraba la luz y el sol de lleno, para después doblar hacia la izquierda. Los rayos que el astro solar irradiaba se filtraban por unas ligeras cortinas y a través de la gran ventana de hierro, forjando decorado de forma exquisita, con lujos herrajes. Atrás habían quedado los pensamientos nefastos que la niña había tenido allá en el camino, donde todo era más oscuro, y se sintió renovada por un, por un sentimiento de claridad, tanto de pensamiento como el sentido más literal, dando que en el lugar donde estaba rodeada de luz, una sensación de paz y bienestar irrumpió en su espíritu, como un invitado al que se le llamaba mucho tiempo, esperando, esperando los tapices de las paredes en los muros de la escalera estaban decorados con delineados dibujos de flores multicolor pertenecientes a especies de belleza que jamás había visto en su vida. El olor y el amasclie de canela se metía dentro de sus fosas nasales, y mientras avanzaba la niña se sentía como si estuviera flotando encima de una nube suave y almodonada. ¿Debería seguir? Se, se preguntó. Seguro que Tommy ya había llegado al pozo. Si se burlaba de ella no importaba, lo único que deseaba era seguir contemplando la luz del sol, y su amigo bien podía esperarla un par de minutos más. Había algo en ese lugar que le atraía como como una polilla hacia las llamas. La, Al pie de esos escalones la luz estaba dispuesta de tal forma que había algo magnífico en aquella escalera iluminada por la gran ventanal, algo que la niña nunca había visto en su percibido en, en toda su vida. Sin darse cuenta empezó a encender como si no fuera dueña de su propia voluntad, como si estuviera obsesionado a alguien más. Después de encenderlo en unos cuantos pasos, al llegar al ventanal, quiso tocar el vidrio y la ostentosa herrería, pero no le fue posible, ya que la impresionante ventana le quedaba por lo menos un metro encima de la cabeza. Aunque no dejó de, de contemplarlo, maravillada, dobló a la izquierda y siguió encendiendo, hipnotizada, como certeza de que cuando la escalera terminara encontraría un tesoro espléndido que sería solo para ella y no compartiría con nadie. Al final de la escalera se encontraba una puerta blanca
de una consistencia pulida. Parecía que había sido recién pintada y naturalizada. Contrataba como el resto del lugar del que solo quedaba vestigios de una era ya extinta. Un resplandor muy intenso se colaba por sus hendiduras y herrajes. La niña tocó la perilla, que era de color dorado, y al girarla con extrema dificultad se adentró hacia la habitación, donde la luminosidad lo inundaba. Todo se resultaba casejadora. Ayesa no podía ver nada, sus ojos ardían con tanta luz, y por primera vez desde que empezó a recorrer las escaleras percibió que algo no marchaba bien. Su visión fue acostumbrado poco a poco mientras daba pequeños pasos en el interior del cuarto como un cervatillo herido. La habitación tenía 4 paredes alargadas pintadas de color blanco encontraba y se encontraba vacía, salvo por una mecedora nívea que estaba enfrente de la única ventana que había en el lugar. La luz que entraba por ahí no era natural, había algo enfermizo y demasiado dentro de aquella irradiación. Se escuchó un chasquido a la que Ayesa se sobresaltó, puesto que no había nadie más ahí que ella. Volteó en todas direcciones, pero no vio nada. Su mente otra vez estaba haciendo pasar un mal rato. Se asomó por la ventana, aunque sus pupilas seguían escociendo. Trató de la misma manera desesperada de ver el mar azul, a darle aquella visión de una especie de lógica, puesto que nada, nada de lo que había, nada de lo que había vivido recién había entrado allí. La tenía, pero había nada de mar ni de playa, solo su ausencia de lo que un paisaje tropical ofrece a la vista. La niña creyó que estaba soñando, porque detrás del cristal lo que había era una inmensa ciudad cubierta de hielo. Todos los palacios, edificios y monumentos y amplias escaladas estaban forrados de nieve. Las cúpulas y capiteles tenían forma puntiaguda y alargada como grandes colmillos. El tipo de arquitectura que imparaba de aquella ciudad fue del todo desconocido y extraño para Yesa. Había vivido toda su existencia en las orillas del mar. Del cielo plomizo caían gruesos copos de nieve que decidían incesantes, cubriendo todo lo que había de una capa blanca invernal. Ayesa se retregó los ojos y se sentó en la mecedora que tenía detrás de ella, cada vez más segura de que encontraba dentro de un largo y confuso sueño. Cerró sus párpados e hizo todo lo posible para poder despertar, pero todo en el ambiente tenía una cualidad onírica. Sin embargo, todo se sentía a la vez más real que la misma realidad. La cabeza comenzó a darle vueltas como un tornado, que conforme pasa el tiempo empieza a adquirir más fuerzas y a arrasar con todo lo que está a su paso. Sumida en su estado de letargo, cuando menos se dio cuenta, notó que la puerta de la habitación se abrió de manera parsimoniosa y pausada. Los gozones chirriaron y produciendo un sonido agudo
y aberrante. La niña quiso voltear, pero sentía el cuerpo adormecido y paralizado. Por más que lo interara, no podía moverse. Escuchó unos leves pasos que se dirigían de manera sigilosa hacia ella. Aunque no pudiera mover el cuerpo, sintió como una ráfaga helada le recorría de los pies a la cabeza de forma violenta, como un latigazo. Sintió en la frente gotas de sudor frío que le resolvaban, pero no podía desplazar sus manos para limpiárselas. Los pasos continuaron como un goteo gélido de lágrimas que se estampan en la superficie. Sintió una mano usada alargada en uno de sus hombros. La mano se sentía frígida y húmeda al contacto, como un pescado muerto. Pertenecía a una mujer que se postró enfrente de Ayesa. Tenía un vestido blanco y largo que lucía demasiado antiguo, correspondiente sin duda a una época más remota. Alguna vez en alguna ilustración de uno de los libros de su padre, la niña vio prendas similares, ropajes amplios y reviteados con escajes ceñidos de la cintura. Un velo le cubría el resto, pero la niña percibía que algo siniestro se escondía detrás de esa cascada impenetrable de tela. Lo único Lo único que podía ver Ayesa era las manos de la mujer, que tenía un aspecto grotesco debido al largo de sus dedos desproporcionados con el resto de su cuerpo, y uñas alargadas y afiladas como las zarpas de un depredador al acecho. Ayesa, escuchó la niña decir tanto de su mente. La niña quería llorar o gritar, pero le era imposible. De alguna manera u otra deseó perder el conocimiento para perder y escapar de la terrible visión que tenía enfrente, y aquella voz espectral y encargada del dolor se escuchaba dentro de ella. Tu padre, Ayesa, dijo la voz en su seo como de serpiente. Debes ir con tu padre. Sálvalo ahora, todo depende de ti. Ayesa no encontró sentido en aquellas frases, pero después de todo, nada de lo anterior lo tenía. La mujer se fue encorvando, dirigiendo su rostro cubierto al de la niña, de forma casi imperceptible, como si se moviera a una velocidad distinta a todo lo que la niña había conocido. Detrás del velo se destilaba el hedor aciago de la prefación. Ayesa comenzó a gemir. No lo era posible separar los labios de uno los otros. Solo emitió gemidos incomprensibles mientras la mujer la tomaba con ambos brazos de los hombros. El resplandor que inundaba la habitación comenzó a adquirir mayor intensidad. A toda la luz se volvió más cegadora, como, como si estuvieran dentro de de las llamas calcinándose, y a pesar de la temperatura se sentía glacial. La mujer se descubrió el velo y Ayesa pudo ver que las cuencas donde deberían haber estado sus ojos eran dos pozos negros y profundos donde habitaba la muerte. Su rostro era un cráneo del cual colgaban pedazos de carne putrefacta que cubrían
algunas partes de su esqueleto. La temperatura siguió descendiendo de forma abrupta. El esqueleto siguió sosteniendo a la niña de un brazo helado y mortífero. Afuera, del aire retumbó contra la ventana, produciendo en su sonido espectral y entupándose de manera violenta como el cristal, rasgándolo, a lo que una corriente entró en forma impetuosa, bramando sonidos incomprensibles y terribles. La mente tenía sus límites. Ahí esa presa del pánico y la desesperación sintió que la cabeza daba vueltas como una relete, mientras cada vez que trataba de jalar su bocanada de aire y sus pulmones se le dificultaban como si fuera una labor titánica. El mundo iba perdiendo su helado, la luz, el horror cada vez se tornaba más real y por lo tanto más escalofriante. Lo tenía justo enfrente de ella, exhalando un aliento frío y pestilente que último que vio la niña antes de perder el conocimiento fueron las cuencas vacías del esqueleto y los dientes amarillentos podridos abriéndose y cerrándose muy cerca de su rostro, diciendo: tu padre, Ayesa, debes salvar a tu padre. Después de todo se volvió negrura y Ayesa descendió de manera inesperable hacia la ciénaga profunda y negra de los abismos de la inconsciencia. Capítulo 4. Despierta, Ayesa, despierta. Escuchó una voz decir que sonaba demasiado lejana, como venía de un sueño distante. El mundo daba vueltas en espiral de manera interminable. Se sentía descajado y fuera del contexto. Todo estaba envuelto de una terrible negrura, pero aquella voz tan familiar no cesaba y repetir su nombre y decirle que despertara. Ayesa tardó en reaccionar y sintió como si viajara cientos de kilómetros para encontrarse con aquel que la invocaba, pero aún así se percibía a una enorme distancia, lejos de él y de la realidad. Viajó por zonas recónditas y desconocidas, grandes desiertos donde solo había arena, manglares exóticos rebosantes de humedad, villas abandonadas donde en el interior había cadáveres petrificados en la postura más extrañas. Todo lo anterior pasó en milésimas de segundos, pero sí sintió como si hubiera transcurrido cientos de horas hacia de relativo en el tiempo cuando uno se sumerge en lo más profundo de lo inconsciente. Poco a poco fue encejando como si las piezas restaurantes de un rompecabezas se empezaran a unir después de mucho tiempo. Su cuerpo, antes ajeno ahora lo percibía, lo percibía como si volviera a ser parte de ella, aunque lo sentía totalmente adormecido. Era mejor que no sintía nada más que la sensación del ser engullida por la negrura. Abrió los ojos de forma brutal y lo primero que vio fue el rostro pecoso de Tommy pegado a ella, en su semblante lleno de angustia. Tommy, dijo la niña, ¿dónde estoy? Me da gusto que hayas despertado. Estaba muy preocupado por ti.
Estamos en las ruinas cercanas de la aldea. ¿Acaso no recuerdas que vinimos? Sí, ahora recuerdo, por un momento me perdí. ¿Y a quién se le ocurre subir en este polvoriento desván? ¿Sabes cuánto tiempo me tardé en encontrarte? Horas. Desván, ¿de qué están hablando? Ayesa fue incorporado poco a poco y se dio cuenta que estaba en una habitación derruida y oscura y llena de polvo. El cuarto estaba vacío, salvo por una mecedora rota de la madera hinchada y desgastada en un ventanal que estaba tapado con clavos negros y tablones mal puestos por donde se ocurrían los ligeros rayos del sol rojizo que anunciaban que éste no tardaría en ocultarse. Pero qué horrible lugar, dijo la niña. Oh, Tommy, tuve un sueño en lo más extraño. Lo peor de todo es que no recuerdo cómo llegué aquí. Lo importante es que estás bien. Por momento temí lo más vil. ¿Qué soñaste? Soñé que en esta habitación, pero estaba toda pintada de color blanco, incluso olía a pintura fresca. Todo era muy, muy brillante, una luz blanquiza inundaba el ambiente, pero no era como la luz y el sol o la luz de las velas o las fogatas. Era una fulgor pálido y antinatural, como te lastimaba las pupilas. Había una mujer misteriosa que me advertía algo sobre mi padre. Tommy, tenemos que regresar a la aldea. Por supuesto que tenemos. Está a punto de oscurecer. Sintió algo terrible. Ha pasado. Ayúdame a levantarme. Siento las piernas entumecidas. Tommy ayudó a Yesa a ponerse de pie y los dos salieron lo más rápido que les fue posible de aquellas ruinas. Había pasallos muy oscuros, pero Tommy era un joven muy hábil que, al igual que Ayesa, que aún sintió el cuerpo alertado y la mente confundida. No tuvo problemas en seguirlo por los intrincados pasadizos cubiertos de polvo y telarañas que hallaba enorme edificación. Por momentos la niña veía en las desgastadas tapicería rostros de seres grotescos que se movían de una forma casi imperceptible, pero pensó que su imaginación le estaba jugando bromas muy crueles después de haber ilusionado que veía al terrible ser dentro de su habitación blanca. Y por otro lado estaba demasiado oscuro y no era fácil confundir las formas recargadas de las que estaban llenas los tapices. La preocupación infundida y no sobre su padre estaba bien, les hacía ver cosas que no existían. A partir de horas tratarían de tomarse la vida más en serio. Tener una imaginación prodigiosa y encendida por los libros no servía de nada en el mundo real. Llegaron a una parte que les era muy familiar después de terminar de recorrer esos laberintos senderos. Cruzaron por la amplia estancia con los muros de estuco rojo por donde habían entrado en un principio. Salieron al intemperie y Ayesa sintió algo que extremo inusual en aquella zona. El clima se sentía frío
mucho más que cualquier invierno que hubiera experimentado. Alguno no marchaba bien, de eso estaba segura. Lo podía percibir dentro de su corazón, resvoloteándole en el espíritu en unos pequeños calambres que le pulsaban en todo el cuerpo mientras caminaba de regreso a la aldea, contemplando aquellas estatuas derruidas y deformes que se encontraban en el jardín frontal, y de las ruinas a que debió a la escasa iluminación ahora tenía un aspecto siniestro y artificial. Deprisa, Ayesa, dijo Tommy, la que nos espera si llegamos cuando haya anochecido. Voy lo más rápido que puedo, aún siento el cuerpo entumecido. Sé que tu padre jamás te pegaría, pero no quiero decir cómo es el mío cuando le desobedezco, sobre todo en el referente de andar lejos de la aldea por las noches. Creo que tuvo un trauma sobre algo referente que pasó hace muchos años. ¿Tu padre te ha hablado de ello? No, papá casi nunca me habla del pasado. Es porque es que a veces me enojo con él, porque no sé quién soy ni de dónde voy, y él no me ayuda mucho en ese sentido. Eres Ayesa, la niña más imprudente que jamás he conocido, a un auténtico dolor de cabeza y mi mejor amiga. Gracias, Tommy. Tampoco es como si tuviera mucha opción sobre elegir mis amistades, ¿sabes? Con la poca gente que conocemos, a veces creo que vivimos en confines del mundo donde nunca nada importante pasa. Sobre que pienso que eres un verdadero caballero, tienes que arruinarlo, pero lo soy. ¿Quién te buscó y rescató de las garras de aquel terrible y polvoroso desván? Sir Tommy, un mantar. ¿Sabías que no debí prestarte ese libro de caballeros? Ahora me será imposible callarlo, Sir Tommy. Ese libro me gustó mucho mejor que las novelas ridículas sobre romance, besos, flores que tanto disfrutas. Lo que pasa es que eres insensible. Me gusta leer de todo también. Una buena novela de caballeros y batallas es muy entretenida. Me gustaría que papá tuviera más de esas. Apresuras el paso, que ya estamos próximos a llegar. ¿Notas algo inusual aparte del frío que está haciendo? Inusual como que el olor a yesa huele como si algo se estuviera quemando. Descendieron por un conjunto de colinas del otro lado de la aldea por donde habían salido por la mañana. La vegetación ahí estaba seca y muerta como si fuera invierno, y contrastaba con aire sofocante como provenía del hogar. En efecto, Ayesa percibió el hedor de algo calcimándose conforme los dos muchachos se habrían pasado entre algunos troncos y ramas que crujían abajo sus pies. Cuando llegaron a la última colina, pudieron ver elevándose en el horizonte diversas fumarolas de humo negro que se levantaba hacia el cielo y provenían de la aldea de Umatar. Deprisa, Tommy, no tenemos toda la noche, dijo Ayesa.
alzando la voz, apenas pudiendo contener el llanto. Voy lo más rápido que puedo, ya casi estamos ahí. Para cuando llegaron el sol ya había ocultado, van dando paso a la más lúgubre noche de Ayesa había experimentado en toda su existencia. No había estrellas postradas sobre el firmamento, solo conjuntos de nubarrones negros que contrastaban los destellos de la masa anaranjada que salían de algunas de las casas que se vislumbraban más adelante. De ambos amigos tenían una cita con el destino. Aceleraron todavía más el paso y notaron los gritos sofocados y apenas audibles provenientes del lugar donde había vivido toda su existencia. Mientras la niña trataba con todas sus fuerzas de contener el llanto y exigiéndose ser fuerte en esos momentos, el camino para llegar ahí les había hecho Ayesa eterno. Con cada paso que daba, se sentía cada vez más presa de su angustia, imaginando diferentes escenarios, todo ello detestable. Cuando estuvieron lo bastante cerca, vio que muchas de las casas estaban ardiendo y numerosos habitantes de Humatar corrieron desesperados y llorando como un rebaño sin pastor. Sus peores sospechas fueron confirmadas. Había algunos cuerpos sin vida en los brazos de sus familiares que los apretujaban contra sí con todo el ahínco de la resignación de las que eran capaces. Los perros ladraban, las mujeres lloraban, algunos sobrevivientes trataban de apagar el fuego en muchas de las casas, pero era inútil. Las llamas parecían propagarse gracias a la fuerte rugir del viento. Ayesa y Tommy se iban adentrando a la cual daba mientras su miedo y preocupación daba incrementándose. Muchos de los habitantes ni siquiera se percataron de su llegada y quien lo hicieron no se tomaron la molestia de hacerlo notar. Tenían cosas más importantes que pensar y hacer. Ayesa empezó a correr lo más veloz que podía en dirección a su casa, en lo que Tommy la siguió sin rechistar. A la niña le costaba mucho trabajo mantenerse en pie y correr le significaba un gran esfuerzo y un terrible escozor en todo su cuerpo. De alguna forma, el calor tan sofocante que se sentía en el ambiente la hacía sentirse fuera de su elemento y la resultaba mucho más dañino que su amigo. Tommy, hey Tommy, ¿por qué aquí? Escucharon una voz decir. Los chicos voltearon a ver a su derecha, donde provenía la voz, y vieron al padre de Tommy que les hacía señas indicando que se acercaran. Los muchachos corrieron en su dirección y Tommy se sintió aliviado. Su madre y su hermana estaban sentadas en el suelo detrás de su padre, pero al parecer se encontraban sanos y salvos. Por los dioses, qué bueno están. Bien, muchachos, temíamos lo peor, dijo el padre de Tommy. Su madre y su hermana se incorporaron para abrazarlos. Estamos bien, papá, contestó el joven. Nosotros también no nos ha pasado nada. Hemos estado todo el día en las ruinas, dijo Ayesa. Me alegra que estén vivos, dijo la madre de Tommy. Es lo único que importa. Por desgracia hemos perdido todo, dijo el padre.
Nuestra casa ha ardido hasta sus cimientos. Podemos reconstruir, papá, dijo Tommy. Me alegra que lo veas así, hijo mío. No es como que poseyéramos muchas cosas de valor. De todas formas, mis verdaderos tesoros están aquí contigo. ¿Sabes algo de mi padre?, preguntó Ayesa. No lo hemos visto, contestó la madre de Tommy. Hemos estado ocupados salvando nuestro pellejo. Tengo que irme, dijo Ayesa. Tengo un terrible presentimiento. Nos veremos después. A lo que la niña salió corriendo lo más rápido que pudo. Seguía más cerca de su amigo. Cuídala bien, Tommy, le alcanzó a gritar su madre al muchacho. El olor a quemado impregnaba cada vez más las fosas nasales de la niña mientras se abría paso a aquel espectáculo dantesco, donde el amarillo y anaranjado de las llamas se esparcía por los restos de lo que alguna vez había sido un mantar. La densa capa de humo negro que inundaba el lugar saturaba el aire y hacía que respirara fuerte, muy difícil. Tommy, regresa con tu familia, yo estaré bien, dijo la niña a su mejor amigo. Eso ni pensarlo, señorita, estamos en esto juntos hasta el final, ¿me entendiste? Pero vaya, si eres testarudo, ten cuidado entonces, algunas cosas se están derrumbando, además tú también eres mi familia. Extrema precaución ante todo, algunas viviendas parece que están a punto de derrumbarse. No creo que resistan mucho tiempo más. Trata de no ser tan impulsiva. Quieres, mi padre es lo que más me importa en estos momentos. Ahora sigue y trata de no quedarte atrás. Los dos muchachos se desplazaron cual, con cual saetas atravesando la aldea y no estaba cubierta de humo y cenizas. La casa de Ptolomeus era una de las últimas del lugar y una de las que más cercanas estaban de la playa. Pero lo que dos muchachos tuvieron que contemplar toda la desolación que había sido provocada esa noche por causas de aún desconocían. Lo único que impulsaba a Jess a seguir adelante era asegurarse de que su padre se encontrara vivo. Después de todo, no tenía nadie más. Tommy corría detrás de ella, pero le era difícil seguirle el paso, puesto que la niña era muy ágil. La escasa cabellera plateada de Ayesa ondulaba el aire y había adquirido un aspecto negruzco por la ceniza que infestaba el lugar. Nunca Tommy había visto a su amiga correr tan rápido a una velocidad sobrehumana, como si ella misma fuera una fuerza imparable de la naturaleza, al igual que el fuego que en sus momentos consumía la aldea. Entonces pensó en qué clase de adulto se convertiría su amiga cuando fuera mayor, pero no se le ocurrió nada en específico, salvo que quizás sería un ser excepcional. Ella siempre había sido especial, incluso cuando era apenas un bebé y su padre la encontró a la orilla del mar. Por supuesto, la niña no lo sabía, y su origen había mantenido un secreto. Petición de Ptolomeus. Cuando por fin llegaron a la casa del padre de Ayesa, ésta se mantenía a un pie. Ni sus asculidos muros ni su techo habían sido tocados por las llamas. Pero Ayesa no sintió ningún alivio, al contrario, esa aparente calma, colmada de incertidumbre, era peor. Irrumpió de una manera intempestiva, dándole una patada a la puerta y adentro un huracán repentino y furioso
presa de su infalable angustia. Tommy la alcanzó y poco después, desconociendo a la niña dulce y amable que había conocido toda su vida, por momentos a Tommy se le figuró como si su amiga destilaba pequeños trozos de hielo por sus poros, como diminutas adquirlas de cristal, pero todo resultaba demasiado confuso y el muchacho y sintió presa de una imaginación desbordada, puesto que mucho era lo que había vivido ese día y no quiso aumentar sus alucinaciones, que de seguro eran momentáneas, y la de su desesperante situación. Las llamas del exterior de la casa se colaban, alumbraban la superficie, el oscuro interior de la casucha, para ver que todos los libros de su padre estaban tirados sobre el piso y revueltos, las camas volteadas y el resto de las pertenencias de Ayesa y su padre se encontraban también regados sobre la superficie, pero no había rastros de Ptolomeus ni de su perrita Laika. El lugar se encontraba vacío. ¿Dónde estarán?, preguntó la niña. Quizás estén ayudando a los heridos, dijo Tommy. De bien sabes que a tu padre siempre le han gustado ayudar a los más necesitados, y afuera necesario le cedería lo que haya pescado en un día entero, y alguien que lo necesite más que él. Es la persona más desprendida que conozco. Así es, papá, así suena lógico lo que dices. Sin embargo, no me hace sentir más tranquila. Además, ve todo este reguero. Parece que un ciclón pasó por aquí. Es lo más extraño. Quizás tu padre está buscando algo, medicinas o vendas para los heridos, tal vez. Lo que no entiendo es cómo algunos de sus libros están rotos y despegados, siendo los que consideraba más preciada posesión. No tiene ningún sentido. No lo tiene en absoluto. Salgamos a buscar a él y a Laika. Los dos amigos salieron y Tommy sintió de inmediato un cambio abrupto en la temperatura adentro de la casa de Ptolomeus. El aire se sentía helado y era evidente lo constante no era el clima, el exterior. Caminaron gritando el nombre del padre de Ayesa y de Laika. Por algunos senderos no obtuvieron respuestas algunas. Las cosas que estaban a los alrededores se encontraban vacías, aunque todavía erguía libres del incendio que había azorado a la mayoría parte de la aldea. A lo lejos, casi en forma de aullido, escucharon la voz de la señora Tenderman, que les gritaba y les hacía señas para que se acercaran. Al principio no la escucharon. Ayesa caminaba dando círculos como una sonámbula vigilia, imaginando que de un momento a otro encontraría al cadáver de su padre achicharrado y sin vida, tirando el suelo, pero Tommy le sacó de su terrible ensoñación y señaló a la señora Tonderman, que no paraba de hacer señas y muecas de que abajo otras circunstancias hubieran resultado hasta cómica, pero Ayesa, al ver a su amigo señalando una dirección a la anciana, pudo reaccionar y vio que se dirigía con mucha prisa hacia ellos. Ayesa, Tommy, gracias a los dioses antiguos y, y, y nuevos, me alegra ver que se encuentran a salvo después de esta terrible desgracia. Igualmente, Tommy, aliviados.
No he visto a mi padre, señora Thunderman, preguntó Ayesa. Sí, está en mi casa, por fortuna se encuentra vivo. Aún está herido, es muy débil, pero... y no para decir tu nombre. Debes de venir conmigo enseguida. Por supuesto, dijo la niña. Le agradezco todo lo que ha hecho por él. No tiene que agradecer. Él hubiera hecho lo mismo por mí, por cualquiera de los que vivimos aquí. Siempre ha sido un hombre muy bueno, lo sé porque lo conozco de toda la vida, al igual que a ti, niña. Ahora vengan con el tiempo, apremia. Los muchachos seguían a la señora Thunderman, que daba grandes zancadas y mostraba en vigor imaginable para su avanzada edad. Se adentraron en su conjunto de casas que, si bien estaban de pie, tenían las paredes llenas de cenizas y parecía estar abandonadas. En el aire se sentía cerrado y aciago. Ayesa hacía todo lo posible para contener de las lágrimas y mantenía los puños cerrados tratando de mitigar y la zozobra de lo que seguía la vieja señora Thunderman al lado de Tommy. Después de caminar un rato llegaron por fin a la casa de la anciana. El techo de adobe estaba manchado de negro, al igual que los muros, como en todas las casas alrededor. Laika salió por la puerta moviendo la cola y se abalanzó a Yesa, lamiéndole la cara. La niña sonrió. Hola, pequeña, yo también te extrañé. Me alegro saber que está bien. Ahora vamos a ver a papá. Entren, chicos, y disculpen el tiradero, dijo la señora Thunderman mientras atravesaba la puerta, seguida por los muchachos y Laika. He estado ocupada entendiendo a algunos de los habitantes de la aldea y resultaron lesionados, además de Ptolomeus, a quien encontré en la calle malherido y balbuceando incoherencias. No se preocupe, señora Thunderman, no dijo Tommy. Vimos muchos heridos en el camino para llegar hasta aquí. Por fortuna mi familia se encuentra ilesa. Me alegra, hijo, contestó la señora Thunderman, mientras buscaba una vela entre sus cachivaches para iluminar la habitación donde se encontraba. Lo primero que percibió Ayesa al entrar, aparte de la insondable oscuridad en la que se encontraba sumergida la vivienda, fue el olor sofocante a diversas hierbas aromáticas e incienso. Muchos consideraban a la señora Thunderman como la bruja de la aldea, aunque su mayor ocupación era usar hierbas y pócimas para hacer hechizos de amor y aliviar las enfermedades más comunes que se presentían en la región. Algunos de los habitantes desconfiaban de ella, rumoraban sobre las artes místicas y ocultas que practicaba la anciana y que había dotado en una larga vida casi al borde de la sobrenatural. Lo cierto que nadie sabía cuántos años tenía la hechicera. En realidad era lo persona de mayor edad en toda la aldea, e incluso los más viejos en el pueblo la habían conocido desde que eran pequeños, como la vieja señora Thunderman, que curaba con hierbas, era muy solitaria y hacía hechizos en las noches de luna llena, adentrándose en las profundidades de la selva. A todos los habitantes les daba por pavor la sola idea de acompañarla o seguirla en sus travesías, pues que en su mayoría era gente muy impertiosa y preferían